Estas personas reprueban para la vida a 9 de cada 10 niños de Oaxaca. Ellos quieren seguir viviendo de los mexicanos y del presupuesto sin servir a la educación. Y en este caso, ellos no se quieren evaluar. Yo me pregunto, ¿qué esconden? Yo creo que esconden mucha ignorancia. ¿Qué tal? Soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir en el foro a Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero, obviamente para platicarnos sobre la educación, sobre la reforma educativa que ha sido medio suspendida, veremos, ya casi. En fin, el tema que a todos los mexicanos nos ocupa y nos preocupa mucho. Lo invito a que se quede con nosotros. Claudio, gracias por estar esta noche con nosotros. Encantado, Lili, muchas gracias. Bueno, de la reforma educativa se ha hablado mucho en los últimos meses, en los últimos años, pero en estos días particularmente ha sido un gran escándalo lo que ha pasado en el sentido de que se va a posponer la evaluación de los maestros y ha habido una gran indignación al respecto. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Sí se va a aplicar bien o no? ¿O se va a quedar en el aire? Pues yo creo, Lili, que está por verse y depende mucho de lo que hagamos los ciudadanos, de que empujemos por esta reforma. Nos dimos finalmente una oportunidad histórica de empezar a transformar el sistema educativo nacional, un sistema educativo que es fallido. Entre 3/4 y 4/5 partes de nuestros jóvenes de 15 años no saben suficiente de matemáticas, de ciencias, de comprensión lectora. Estamos en el último lugar de las pruebas internacionales en educación. ¿En el último lugar? En el último lugar de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 35 de 35 naciones. Si consideras ya más naciones, estamos en el lugar 53 de 65 de todas las naciones que toman la prueba PISA, que es la prueba reina. Sí, desafortunadamente es un sistema que le falla a nuestros niños y jóvenes y así herimos a generación tras generación de niños y jóvenes del país. Entonces, finalmente nos damos la oportunidad de transformarlo, reformando nuestra Constitución, las leyes secundarias, las leyes de los estados, que mandatan que ahí en donde antes se vendían y se heredaban las plazas o se entregaban por consideraciones políticas o en automático saliendo de las normales, y donde nunca había habido una evaluación en la historia del país educativa para los maestros, ahora las leyes mandatan que todas las plazas se concursen y solo se le entreguen a los mejores aspirantes a ser maestros y que todos los maestros que ya están en servicio se evalúen para que sepamos cómo los podemos apoyar para ser mejores maestros, para que premiemos a los que están entre los más destacados y que saquemos del salón a los que no dan el ancho. Porque pero no quieren ser evaluados. Las cúpulas sindicales, era de esperarse, Lili, se iban a oponer a esta reforma. ¿Por qué? Porque las cúpulas sindicales viven de ese oscurantismo, de esa corrupción, de mangonear las vidas de los maestros. Claudio, ¿será la mafia más peligrosa de nuestro país? Yo te diría que sí, y nosotros literalmente, Lili, les hemos llamado a las cúpulas, que no a los maestros, hay que distinguir, pero a las cúpulas les hemos llamado delincuencia organizada. Se dedican a delinquir, a vivir del presupuesto de los mexicanos, a hacer imposibles reformas como la reforma educativa, o por lo menos intentarlo, y a dominar sobre un grupo de personas que son fundamentales para el futuro del país, que son los maestros. Entonces, en el momento en que tú atentas en contra del derecho de un niño a aprender, a hacer todo lo que puede ser, a crecer, a superarse, yo creo que esa es la mafia más fuerte y más nociva que puede haber para México. Es criminal, de hecho, es criminal y creo que es la palabra correctísima, porque al hacer eso están modificando la vida de millones de seres humanos y por ende cambiando el destino de un país. Efectivamente, están conculcando las posibilidades de que esos niños se superen, sean todo lo que pueden ser y cambien a México. Yo he pasado días enteros platicando con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tratando de hacerles ver que el derecho de los niños viene primero. Y en todas estas cientos de horas de pláticas, jamás se aparece la palabra niños, jamás se aparece la palabra calidad educativa, jamás se aparece la palabra comunidad educativa. Entonces ellos manipulan a los maestros, los coaccionan, son autoritarios, ellos sí castigan a los maestros que no se presentan a marchar, cuando el gobierno no los castiga por no presentarse a trabajar, y entonces tienen un poder enorme sobre un grupo muy amplio de personas y los ponen a trabajar en contra de la reforma.
Eso no tiene ningún sentido. A mí me sorprendió que las últimas 2 semanas tuvieron mucho menos gente de la que habían anunciado que iba a estar aquí. Yo creo que los papás de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán ya también están colmados y están diciéndole a sus maestros, oye, ya no te puedes ir. Y se están regresando ahorita, Lili, esta misma semana a sus estados para disque terminar el ciclo escolar. Por supuesto que los niños de Oaxaca, de Guerrero y de Michoacán ya perdieron otro ciclo escolar. De cada 200 Es que es días, ridículo, sí, ridículo. Anunciaron, vamos a regresar a cerrar el ciclo escolar en el que no dieron clases. ¿Qué es lo que van a cerrar? Tienen que repetirlo. Bueno, pero no lo hacen, los pasan de grado sin haber hecho el ciclo escolar. Definitivamente, tienes toda la razón, hay una simulación gigantesca. Pero los papás demandan que los niños pasen de año y que los niños que reciben el título de primaria o de secundaria lo reciban, porque es lo que los papás quieren. Aunque no tengan los conocimientos. No tienen los conocimientos. Entonces, ¿quién los va a reprobar, Lili? Esa es la pregunta. Pues los va a reprobar la vida. La semana pasada, Claudio, estuve en el Monumento a la Revolución platicando con maestros. Había de Morelia, había de varios estados. Y me senté a platicar con ellos con verdadero ánimo de escucharlos, porque creo que tu postura es muy comprensible y la compartimos la mayoría de los mexicanos. Pero yo pensé, bueno, a ver, ¿qué tienen que decir estos maestros que están aquí? Y me llamó mucho la atención el convencimiento que tienen casi hasta los huesos, hasta la genética, de que ellos están en lo correcto. Y me decían, los senadores, los diputados y los funcionarios de la SEP tienen que pedirnos perdón porque ellos no saben de educación, nosotros sabemos. Después de escucharlos, me pareció casi imposible que alguien los pueda convencer de lo que tú estás diciendo. Yo te voy a decir que son muy abusivos, manejan una retórica muy vieja, comunista, socialista, fueron indoctrinados en las escuelas normales, sí creen que están en su derecho, sí, pero en su derecho de dejar a los niños sin clases, de vivir del presupuesto sin dar clases, de seguir exprimiendo el dinero para la educación de Oaxaca. Permíteme, me enseñaron una lista donde se ven las aportaciones del salario de cada quien. Entonces ellos creen que se están sosteniendo con su dinero, no ven más allá, no piensan que ese sueldo es el que viene de nosotros los mexicanos. Bueno, pero imagínate un maestro que no puede ver que él gana de los mexicanos. Si no que puede tiene ver que eso, rendirle no entiende cuentas cómo funciona a la los economía. mexicanos. Él es un funcionario público. Exacto. Todo funcionario público, Lili, tiene que rendir cuentas por el servicio público. Y en este caso, ellos no se quieren evaluar. Yo me pregunto, ¿qué esconden? Yo creo que esconden mucha ignorancia y esconden que ni siquiera están en los salones, Lili. Como te decía, hay 83,000 plazas de maestros que se pagan en Oaxaca y hay menos de 1 millón de alumnos. En el Estado de México hay 3 millones de alumnos y 68,000 plazas. Entonces, Oaxaca tiene 15,000 plazas más para 3 veces menos alumnos. A ver, ahí está lleno de personas que viven de la educación pero no sirven a la educación. Ganan como maestros pero no son maestros. El líder de esa sección sindical, Rubén Núñez, gana más de 100,000 pesos mensuales, Lili. Y además se queda en un hotel, ¿no? Él no se queda en el campamento. Entonces, claro, ellos él no se queda en la carpa, en la banqueta. Ellos explotan y coaccionan a los maestros y los indoctrinan. Tenemos pequeñas Cubas o Venezuelas enquistadas dentro de México y nadie puede con en ellos. los magisterios sindicales, tanto del sindicato como de la coordinadora. También el sindicato es autoritario y es vertical. Ellos castigan a los maestros y los maestros no marchan, si los maestros no dejan a los niños sin clase. Pero un maestro, un verdadero maestro, Lili, no toma aeropuertos, no toma carreteras, no quema, no chantajea, no secuestra, porque secuestran, Lili, literalmente. Tienen secuestrados a sus estados y tienen secuestrado el futuro de estos niños. Nunca hay que caer en el discurso meloso, pero viejo, de estas personas. Ellos están de veras terminando con las posibilidades de futuro en las entidades en las que viven. Fíjate, a mí dentro de todo lo que platiqué, y aquí sí lo digo con todo conocimiento de causa, porque me senté a platicar con ellos más de media hora ahí en el Monumento de la Revolución. Y después me decían que ellos van a seguir ahí, se van turnando. Cada semana están unos días y después llega otro contingente, se van estos maestros, regresan otros. Y me decían que van a mantener su lucha, si es necesario por el resto de su vida, que lo van a hacer, pero con una convicción que yo no me explico qué va a hacer el gobierno federal para meter a estas personas en orden. Sí, es la Como terquedad. tú dices, nos tienen secuestrados. Es la terquedad del dinosaurio y es la terquedad de un México del siglo XX, corrupto, oscurantista, corporativista,
chantajista, mediocre, porque son profundamente mediocres, y que no quiere ir hacia la modernidad, versus el México que quiere transparencia, rendición de cuentas, meritocracia, democracia, apertura, luz, por Dios santo, ante esta lógica absolutamente atrasada. Se juega más que lo educativo, Lili, en este conflicto. Se juega entre el México premoderno y el México moderno que deseamos. Estas personas reprueban para la vida a 9 de cada 10 niños de Oaxaca. Mira, si fueran maestros que pasaran a 9 de cada 10 niños en lugar de reprobar a 9 de cada 10 niños, todavía podrían tener algún tipo de argumentación. Cuando tú, lo fundamental que tienes que hacer, Lili, es que un niño aprenda y ese niño no aprende nada, ahí se te viene abajo toda la argumentación. Ellos quieren seguir viviendo de los mexicanos y del presupuesto sin servir a la educación. Esa es la verdad. Y lo esconden en decir que se quiere privatizar la educación, que se atenta en contra de sus derechos, que se deben de arrodillar los políticos ante ellos para pedirles perdón por una reforma que es la más indispensable de las reformas para México. Por Dios, de veras tenemos que dejar ese México atrás. Yo creo que la ciudadanía se ha manifestado de una manera muy fuerte. Se ganó un amparo para echar para atrás la suspensión de la evaluación por parte del Ejecutivo. Es un gran triunfo a favor de la reforma educativa, a favor de los ciudadanos, a favor del Estado de Derecho y a favor del Poder Judicial y la división de poderes. Entonces, aquí hay destellos de un México que va y este aletargamiento y esta cosa lenta y fea de este México que se quiere atrincherar y no se quiere mover. Tiene que vencer el México de la luz. ¿Qué tiene que hacer el secretario de Educación Pública del país? Tiene que tomar su papel dentro del gabinete. Y, segundo, se tiene que ir de una manera franca, audaz por la aplicación de la reforma. Tiene que dejar sin pago a los maestros que no trabajaron la quincena. Pero ahora, la argumentación de ellos es, si los dejamos sin pago, van a incendiar Oaxaca u otras partes y van a paralizar. A ver, ese es el chantaje. Y va a haber muertos. Ese es el chantaje con el cual entonces, ¿qué tienen que hacer? Muchos años cediendo y los gobernadores de Oaxaca, Guerrero y Michoacán son literalmente rehenes de estas fuerzas. Por eso vienen a reclamar lo mismo. Ríndete, gobierno federal, porque los gobiernos estatales ya los rendimos a nuestros pies. A los maestros que no trabajen una quincena hay que dejarles de pagar. Y vas a ver cómo regresan a las escuelas. Sí, bueno, para que los procesen y los investiguen. Y si hay los elementos, pues entonces que tengan penas. Yo creo que sí los hay. A ver, ha sido evidente a todos nosotros cómo toman aeropuertos, cómo toman carreteras, cómo mandan quemar, cómo mandan secuestrar camiones. Ya con eso deben ir a la cárcel, ¿qué no? Sí, bueno, a ver, yo creo que las pruebas las tenemos todos. Si la Procuraduría se pusiera en serio, podrían procesar a líderes del sindicato. Y eso va a hacer que entiendan otros líderes una lección. Pero que no lo suelten a la semana, ¿eh? A la primera manifestación lo sueltan. Luego, tienes que... Si no trabajó ningún maestro en Oaxaca una quincena, pues no le pagas a ningún maestro. Y empiezas a despedir selectivamente a maestros que no estén trabajando. Y el resto van a llegar a obtener este mensaje. Tengo que ir a la escuela para ganarme un sueldo. Tengo que ir a la escuela, como ya les dijo Gobernación, para que negocien conmigo, ¿no? Porque los llevan meses y meses entregándoles todo, recibiéndolos en la Ciudad de México y dejando a los niños sin clase sin ningún tipo de consecuencia para ellos, Lili. Entonces, ellos no tienen llenadera. Y si tú les sigues dando y los tratas de corromper como ha intentado la presente administración, te acaban corrompiendo ellos a ti. Entonces, no, aquí hay que aplicar la ley. Con respeto a los derechos humanos, la aplicación de la ley no es represión, es Estado de Derecho. Estado de Derecho. Muy bien. Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero. Pues yo creo que muchos en este país te queremos agradecer permanentemente por insistir, por alzar la voz, por no cansarte y ojalá sigas, porque esta es, pues valga la expresión, una lucha larga en favor de México. Va a ser larga la lucha, pero la vamos a ganar. Gracias, Claudio. Gracias, Lili. También a usted le agradezco que haya escuchado esta conversación. Soy Lili Telles. Nos vemos la próxima semana aquí en Cámara Libre y le recomiendo que continúe con la programación de Azteca Opinión. Gracias. Buenas noches.